esto, ¿no? Bueno, nosotros ya habíamos visto lo que era, empezamos a ver algunas medidas para la estadística descriptiva para variables de escala cuantitativas. Y una de las primeras que vimos, a ver si no se me va a mí la luz también por aquí, porque está empezando a caer un aguacerazo, ¿eh? Entonces, acuérdense que primero dijimos que había unos aspectos que en la población se llamaban parámetros, que son las medidas que nos interesan, y en la muestra se llamaban estadísticos. Aquí me voy a ir un poquito rápido, porque eso ya lo vimos. Y vimos en el caso de las medidas de tendencia central, las más comunes, que eran la moda, la mediana y la media. Entonces, hasta ahí eso ya lo vimos, estuvimos haciendo algunos ejemplos la clase pasada. La moda, el valor que más se repite, la mediana, el valor que se encuentra a la mitad, una vez que ordene los datos en forma creciente o decreciente, y la media o promedio, que como es usual, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos. En el caso de una muestra, ese número se denota por la X con la barra, y en el caso de un parámetro de la población que es desconocido pero que es fijo, se llama, se denota con la letra griega mu, ¿no? También vimos las medidas de dispersión. Entre las medidas que son medidas que lo que intentan es ver qué tan alejados están los datos respecto de una medida de tendencia central. Generalmente la medida de tendencia central que más usamos es la media aritmética, y para este tipo de medidas las variables que más, las medidas de dispersión que más usamos son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. También existe el caso del rango, que simplemente el rango es la amplitud de los datos, es decir, qué tanta variabilidad hay entre el máximo y el mínimo, es una resta simple. Y decíamos que una medida que más o menos natural que se podía usar en la desviación media, que no es más que un promedio de las distancias de los datos respecto de la media, pero que esta no se usaba debido a que la función valor absoluto no es derivable. Entonces es muy difícil para la gente que se dedica a la estadística matemática teórica empezar a deducir ciertas propiedades, ¿no? O sea, por la parte teórica matemática es que no se utiliza la desviación media. Otra forma alternativa de evitar el signo negativo de la varianza es elevar al cuadrado, y eso me da lugar a una medida que se llama la varianza, ¿no? En el caso de la división ya no es entre n total de la muestra, sino es entre n-1. Y también aquí el asunto luego vamos a ver por qué es entre n-1. Decíamos que porque si divido entre n tiene un sesgo mayor, o sea, un error más grande que si divido entre n, sobre todo porque nos queremos acercar a la varianza de la población, ¿no? El problema de la varianza es que está en unidades cuadráticas, o sea, si tengo peso en kilogramos, la varianza está dada en kilogramos al cuadrado. Si tengo estatura, está en metros, la varianza está en metros cuadrados. Por lo tanto, una medida que es más usual y que todo el mundo usamos para calcular en la práctica es la desviación estándar, ¿no? Y en el caso de una población nada más, los parámetros se definen como de esa manera. La varianza se suele denotar con la letra griega sigma al cuadrado, y la desviación estándar nada más con sigma, que es la raíz cuadrada de ese valor. Una medida que relaciona la desviación estándar en una muestra con respecto a la media se llama coeficiente de variación. Generalmente no lo calculan los programas, ese es que casi siempre hay que hacerlo a mano nosotros, y es simplemente la división entre la desviación estándar respecto de la media, y como no tiene unidades se suele multiplicar por 100%. Y un criterio práctico que se sigue casi siempre es que si el coeficiente de variación es menor de 30%, entonces puede tomarse que la medida es un buen representante, lo cual indica que existe variabilidad, pero no es tan grande que no me permita inducir que el promedio es un valor bueno representativo. En el caso de que fuera mayor que 30, entonces había que buscar alternativas. Generalmente la alternativa de la medida representativa de una muestra es la mediana, ¿no? Es la mediana. Entonces, hay otras medidas. Hasta ahí vamos. Hasta aquí es lo que habíamos visto. Esto es lo que voy a ver ahora. Hasta ante esa diapositiva, ¿hay alguna duda o pregunta? Lo me fui rápido aquí porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, ya no, y todos tienen las diapositivas.
y la grabación de la clase pasada. Pero hasta ahí más o menos es donde íbamos. La vez pasada hasta habíamos dejado la última vez que vimos algunos conceptos. Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? Bien, entonces sigo. Entonces, lo nuevo. Hay otro tipo de medidas que ya también algunos de ustedes habían mencionado al principio del curso, que son las medidas de posición. Las medidas se obtienen al dividir el conjunto de datos que estamos estudiando en partes iguales. Algunas medidas más comunes son los deciles, los quintiles, o sea, quiere decir que dividimos por 10, en 10 partes un conjunto de datos, o se divide en 5 partes, o los cuartiles que se dividen en 4 partes, ¿no? Además de los percentiles que considera la división de un conjunto en 100 partes iguales, ¿no? Son más comunes los percentiles y si divido en 10 partes, pues entonces estamos hablando del el percentil 10, que equivale al decil 1, el percentil 20, que equivale al decil 2, etcétera. Y bueno, si estuviéramos hablando de cuartiles, el percentil es dividir en 4 partes iguales a la muestra o al conjunto de datos, entonces hablamos de dividirlo en forma proporcional, 25%, el otro 25%, el otro 25%, entonces 25%, 50%, 75%, y eso se llaman los cuartiles. Entonces la forma de encontrar los percentiles es ordenar los datos en forma creciente y buscar primero el lugar que ocupa cada percentil mediante una famosa o popular regla de 3. Entonces se considera el n más 1, no el n, sino el n más 1, como el 100%, y entonces los percentiles se buscan multiplicando eh, el porcentaje correspondiente al percentil por n más 1. En el caso del, por ejemplo, una muestra de tamaño 229, ahí lo hice mal, debía haber dicho 239, ahí me equivoqué, lo voy a corregir de una vez, perdonen ustedes, 239. A ver, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Quién sabe por qué dejé de compartir, pero déjenme volver a compartir. ¿Y ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve de nuevo. Bueno, en el caso de una muestra de 239 y queremos encontrar el percentil 40, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar 40% entre 100, que es 0.40, por 240, que sería el n más 1. Entonces ese es el lugar 92, ¿no? Entonces esa es una forma. También entonces de manera particular, en los cursos, en este curso, y bueno, en este tipo de cursos, me va a interesar los cuartiles. Entonces, los cuartiles quiere decir que vamos a dividir una muestra en partes iguales y que tenemos que encontrar los valores de los percentiles 25, 50 y 75, ¿no? Porque para dividir todo un entero, pues necesito 3 valores, ¿no? Si quieren dividir un pedazo de papel en 4 valores, necesitan 3 marcadores, ¿no? No nada más 3. Entonces, por lo tanto, aunque hablamos de cuartiles, realmente hablamos nada más de 3 cuartiles. El que divide el 25%, el que divide al 50% y el que divide al 75%. Estos valores son muy útiles para dos cuestiones. Una es para definir lo que son los datos atípicos y extremos en una muestra, porque siempre hablamos de datos atípicos como aquellos que se alejan mucho de la mayoría de los datos, pero tenemos que tener una forma de medirlos. Y también hablamos de una gráfica nueva que se llama una gráfica de caja llamada Boxplot. Entonces, para eso son útiles los datos, los cuartiles. Vamos a, entonces los lugares que ocupa el cuartil 1, 2, 3 se van a obtener multiplicando n más 1 por punto 25, por punto 50, por punto 75 respectivamente, por lo que así como habíamos explicado en el ejemplo anterior. Una vez que se localizan estos lugares, se obtienen los valores de los respectivos cuartiles. Si yo multiplico punto 25 y me queda un valor 15, por ejemplo, entonces el dato en el lugar 15, pues ese es el cuartil 1,
y así, así. Pero tenemos problemas que yo multiplico 0.25 por el valor de n+1 y no me da entero. Entonces, en realidad eso se obtiene mediante una cosa que se llama en matemáticas una interpolación, que no es más que estimar una recta, así como lo hacemos en geometría analítica, pero no lo vamos a hacer así a menudo, porque lo vamos a estar haciendo con el programa de cómputo, no se preocupen ustedes. No vamos a estar haciendo interpolaciones a mano, incluso cuando los cursos se daban así, los cursos presenciales, yo jamás los pongo a hacer una interpolación, porque se pierde el sentido rápido de lo que es, ¿no? Los cuartiles, por andar haciendo cálculos medio, no sofisticados, pero que sí requieren un poquito de atención. Entonces, solamente en este caso de este ejemplo que voy a mencionar, en la siguiente diapositiva, sí lo vamos a hacer ahí. Bueno, supongamos que ya tengo los cuartiles por alguna manera, ya sea porque los pude encontrar directo o por una interpolación. Entonces, ¿qué se define, a qué se conoce como un dato atípico? Bueno, como decimos intuitivamente, un dato atípico es que está muy alejado de la mayoría de los valores de una muestra. Pero el dato puede estar alejado porque bien tiene un valor mucho más grande que el resto o mucho más pequeño. Entonces, el criterio más usual, hay varios criterios, pero el más común es usar los cuartiles. Y lo que se hace es restar el cuartil 3 menos el cuartil 1, y eso se llama rango intercuartil. Aquí en esta notación le puse RI. Entonces, a partir de este valor, se dice que un dato en una muestra es atípico por arriba si su valor es mayor o igual a esta operación, el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil. Es decir, primero tenemos que encontrar el rango intercuartil, hacer la multiplicación y sumarle el Q3. Si hay un valor en la muestra que sea mayor que ese valor, entonces se llama dato atípico. Y un dato atípico por abajo, si su valor es menor a Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartil. Entonces también primero hacemos las operaciones aquí indicadas y si hay datos que cumplen esa condición, pues se van a llamar datos atípicos. A menudo también los programas distinguen entre datos atípicos, digamos, comunes y hay datos atípicos extremosos. Entonces, la única diferencia entre un dato atípico común y un extremoso es que en lugar de multiplicar por 1.5, se multiplica por 2.5 el rango intercuartil, igual acá en el rango por abajo, ¿no? Pues esa es la diferencia. Quiere decir que son grandes y mucho, mucho, muy, muy grandes, ¿no? Eso es lo que está diciendo, que es mucho mayor que esto, o mucho menor que este valor de abajo, ¿no? Entonces, eso es la definición de dato atípico, o sea, sí hay una expresión cuantitativa. Afortunadamente, pues ya no es necesario que nosotros lo hagamos a mano, ya el programa los va a identificar pues fácilmente, ¿no? Bueno, no tan con los cálculos que ya hemos realizado, pero nada más para ilustrarlo, veamos un ejemplo. Yo a partir de la base de datos que ya construimos, esas que ya veíamos, una de las características cuantitativas que las primeras cosas que preguntamos es la edad. Aquí lo que les voy a presentar es un subconjunto, o sea, una muestra, o sea, no la muestra de los 1400 los 1380 y tantos que acabamos de ver, sino una muestra muy pequeña de 28 casos. Entonces, aquí está el caso 1, la persona tuvo una edad de 24, el caso 2, la persona tuvo una edad de 21, así, etcétera. Hasta el caso 28, que tiene una edad de 22. Como se dan cuenta, pues los datos aparecen como aleatoriamente, o sea, no hay un orden. Entonces, para encontrar las medidas de posición, el primer proceso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, hay que ordenar estos. Obviamente, el valor más pequeño es el 17, que aparece una sola vez. Luego le sigue por ahí el 18, sí, una vez, y el 19 varias veces. Yo ya lo preparé, entonces los datos ordenados son estos. Entonces aquí no hay ninguna duda, nada más esta lacha ordenar datos, ¿no? Eso, y a veces cuesta trabajo ordenarlos, pero no hay ninguna duda hasta aquí, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos los datos ordenados, ahora sí vamos a calcular, tenemos 28 datos, el cuartil 1 ocupará el lugar .25 por 29, que es el lugar 7.25. Obviamente que no tenemos lugar 7.25, tenemos lugar 7
y tenemos lugar 8. También para el caso del cuartil 2, si yo multiplico 0.50 por 29, 14.5, tampoco tenemos lugar 14.5, tenemos 14 y 15. Afortunadamente, si se dan cuenta, el 14 y el 15, los dos valen lo mismo, 25 y 25. Y tenemos en el caso del cuartil 3, el lugar 21.75. O sea, aquí lo que estoy sacando son los lugares que ocupan los cuartiles. O sea, del número de caso, ¿cuál es el cuartil? Bueno, yo estoy viendo estos, pero en realidad debería haber visto estos. Entonces, en el caso del cuartil 1, que ocupa el lugar 7.25, le corresponde el lugar 7 al 19 y el lugar 8 al 20, porque tengo que fijarme los datos ordenados. Entonces, tengo que hacer una interpolación. La interpolación es muy sencilla, bueno, no tan sencilla de que sea ese conjunto de operaciones. En el fondo lo que está es cálculo de una recta que pasa por 2 puntos y evaluar esa recta. No, simplemente lo voy a poner así como operaciones que están aquí, se va a quedar en el video grabado. Y ese valor me da un valor de 18.25. ¿Por qué? Pues porque estamos sumando nada más de un valor de 14 a 15 y de 7 a 8, y realmente también hay una diferencia de un 1 aquí, de 19 a 20. Entonces lo más le vamos a agregar la parte proporcional de lo que se pasó el 7, que fue el punto 25. Por lo tanto, el valor que estamos buscando, y aquí ya lo hice mal, ¿no? No es este. Aquí ya lo hice mal. Déjenme corregirlo. Porque supuse que el valor 7 era 18 y 19, pero esos son con los datos sin ordenar. Son los datos 19, fíjense nada más, 19 y 20. Entonces va a ser, aquí va a ser 20. Aquí en vivo les corrijo el apunte, que ya vi que hasta ahorita me di cuenta que tenía un error. 20 menos 19, 8 aquí sí está bien, y acá es 20. 20 menos 19. Y ahora sí, entonces me queda, si hacen las operaciones, esto me queda 19.25. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. En la primera operación que está haciendo para sacar el primer cuartil, que es 0.25 por 29, ¿es porque hay 28 datos y se le sumó uno o algo así? Ajá, sí, exactamente, porque era Ok, multiplicado por n más 1, ¿no? va, ok, Que ya. era 28 y le sumé un 1, 29. Por eso estamos multiplicando por punto 25. Cada uno Ok, de los valores por punto 25, por punto 50, y ajá, exactamente fue por eso. ok, gracias. Sí, ándale. Ya voy a rehacer. Entonces, los lugares no hay problema. Pero en este caso, el cuartil 1 está entre el 7 y el 8, le corresponde al valor 19.25. Si pueden hacer las operaciones, aquí también es 20 menos 19, que es 1, y entre 8 menos 7, que también es 1, lo multiplican por 7.25, es 7.25, o sea, 19 más 7.25, pero le van a restar lo mismo, 20 menos 19, que es 1, entre 1, le van a restar 7.25 menos 7. O sea, le van a sumar 0.25, que es la resta de estos dos. Entonces, por eso queda 19.25. En el caso del cuartil 2, déjeme ver si lo hice bien o también la volví a regar. En el caso del cuartil 2, bueno, aquí hay un 2 menos, pero no importa ese. En el caso del cuartil 2, el lugar lo ocupa el 14.5. Y si se dan cuenta, el 14.5 tiene un valor, el 14 tiene un valor de 21 y el 15 tiene otro valor de 21. Pues aquí no hay de otra más que el valor del cuartil sea 21. Formalmente tomo lo hago porque es restar 21 menos 21, que sería Y2 menos Y1, o sea, para los que se recuerdan de la geometría analítica, entre X2 menos X1. Esas son las fórmulas de las ecuaciones de una recta, la pendiente. Pero bueno, no le veo mucho en el fondo de la interpolación, pero esto es 0 y esto es 0, por lo tanto el valor es 21. Es el más sencillo y además es la mediana, ¿no? Es como es de la definición de la mediana en general, el valor que divide exactamente a la mitad.
El cuartil 2 en particular es la mediana. Ahora, el cuartil 3, como ocupa el lugar 21.75, sería 21 y 22. Y el valor 21 es 23 y el valor 24 corresponde al dato 22. Entonces, la forma de hacer eso es muy similar al primero. Y lo que vamos a aumentar es el punto 75 porque estamos aumentando un solo valor. Entonces, aquí me queda 23.75, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se obtienen los cuartiles. Ya los obtuve. Entonces, al final de cuentas, lo que tengo es que el cuartil 1 vale 18.25, el cuartil 2 vale, bueno, aquí ya no vale 18, es 19.25, el cuartil 2 vale 21 y el cuartil 3 vale 23.75. Déjenme de una vez corregirle que ese fue 19.25. Y bueno, entonces, aquí ya va a fallar un poco también el ejemplo. Si me ayudan a realizar los cálculos mediante una... ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? Creo que yo tengo una. Entonces, aquí el cuartil 1, perdón, voy a hacer esto otra vez. El cuartil 1 ya no vale 18.25, sino vale 19.25. Entonces, la diferencia entre 23.75 y 19.25 es de 4.5, ¿no? En lugar de 5.5. Entonces, eso vale el rango intercuartil. Entonces, ese número ya no es 5.5, sino es 4.5. Este es 4.5. Entonces, el rango intercuartil, este número, que era 32, sería 23.5, 23.75, perdón, por, no, 23.75 más 1.5 por 4.5 sería 30.5. 30.5. O sea que los valores mayores a 30.5 en la muestra se van a considerar atípicos. A ver, hay algo que dice aquí, alguien mandó un chat. Ah, perdón, yo pensé que era pregunta de aquí del... Entonces 30.5, de la misma manera, ahora para los datos por abajo, tengo 18.5 menos 1.5 por 4.5 y eso me da un valor de 11.75. 11.75. Entonces, si se dan cuenta, así voy a hacerlo grande para ver toda la presentación otra vez. Perdón ustedes por ese error que me trajo todo, me acarrió toda una serie de errores. Entonces, vamos a centrarnos aquí en los datos atípicos por arriba. Dice, los que son atípicos por arriba son los valores mayores de 30.5. Si se dan cuenta, el único dato que tengo como mayor de 30.5 es el 32. Entonces, ese es el único valor atípico en la muestra. Por abajo, si alguien tuviera una edad de los que contaron la encuesta menor a 11.75, sería típico. Pero el valor más pequeño es el de 17. Entonces, en este caso, no hay datos atípicos. Aparte de la posible problema de la interpolación, ¿hay alguna duda en este ejemplo? Y bueno, y perdón por el error que había cometido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo se encuentran los datos atípicos? O sea, ustedes son más abusados que yo y no van a cometer ese tipo de errores, pero ya. Pero esa es la definición de datos atípicos, ¿no? Se obtiene el rango intercuartil, se obtienen los cuartiles, se obtiene el rango intercuartil y se hace esa operación, y entonces ya se define el rango, el dato atípico si es mayor que este. Entonces el único dato atípico es 32, ¿no? Por arriba. ¿Sí o no? ¿Preguntas hasta aquí?
Entonces, si yo lo multiplicara por 2.5 este número, en lugar de 1.5, pues me va a quedar un número mucho más grande, ¿no? 2.5. No, ya no lo hice, pero ya no hay datos, o sea, me quedaría un número mucho más grande de 32. Entonces, aquí en este caso, este valor ya no entraría como un dato extremoso, ¿no? Solamente es atípico. Bueno, voy a continuar entonces, si no oigo preguntas. ¿Para qué sirven también toda esta cuestión de los cuartiles? Bueno, esa cuestión de los cuartiles nos sirve para hacer gráficas de caja, llamadas box plot. ¿Qué es una gráfica de caja? Es una gráfica que permite visualizar la dispersión de una variable a partir de los cuartiles y los valores mínimo y máximo, ¿no? O sea, además de los cuartiles que ya encontré, tengo que encontrar los valores mínimo y máximo. Entonces, en el caso de, así en general, ¿cómo se grafica cómo se hace una gráfica de caja? O sea, se dibuja una cajita que va, cuyo extremo inferior es el cuartil 1, el extremo superior es el cuartil 3, y la raya que está en medio, o puede estar aquí, no tan en medio, si se dan cuenta, esta raya no divide exactamente en dos partes iguales la cajita, está un poquito más arriba. Esa gráfica, esa es el cuartil 2, también conocido como la mediana. Y bueno, a partir del extremo superior de la caja se pinta la raya hasta el valor máximo, y a partir del extremo inferior se pinta la raya hasta el valor mínimo. Si tenemos datos atípicos por arriba o por abajo, suelen graficarse de esta manera. Entonces quiere decir que este máximo no es el máximo real de la caja, el de los datos, sino ya quitando el dato atípico. Es decir, si yo quisiera graficar la edad, en el caso del ejemplo anterior, ya no tendría que considerar el 32 como el valor máximo, porque es un dato atípico que va a quedar fuera del bigote de la caja. Tengo que considerar como valor máximo el número 29, ¿no? Pues ya, y el 32 pues ya se va a graficar aparte de la gráfica. Vamos a ver la gráfica otra vez, el ejemplo otra vez de estos mismos datos. El mínimo, desde luego aquí hay un problema con el Q1, ya no es, déjenme de una vez ponerle, ya no es 18.25, sino es 19.25. Y entonces tenemos esto, el dato atípico es 32. Entonces, si se dan cuenta, el dato máximo en la que llegó la caja fue 29, ya no a 32. La edad de 32 corresponde al caso 231 de la base de datos. No es que valga 231 la edad, no. Vale 32, que está por aquí más o menos, ¿no? Que pase un helicóptero que está volando muy bajo. Bueno, ya, creo que ya se fue. Entonces, aquí lo que tenemos es el dato atípico, aquí tenemos el valor máximo y obviamente no tenemos valores atípicos por abajo, esta es la edad mínima que es 17 años. Aquí tenemos el cuartil 1 que vale 19.25, está muy pegada al 20, ¿no? La mediana, que en este caso es el Q2, vale 21, que está aquí arribita. Y el cuartil 3, que vale 23.75. Entonces, ¿qué puedo observar en esta gráfica? Fíjense que me da la variabilidad. Por ejemplo, yo veo que la muestra es muy homogénea de la mitad, o sea, de aquí de esa raya que está en medio, que es la mediana, hacia abajo está la mitad de los datos. Si se dan cuenta, los datos de los jóvenes están como de los más jóvenes, como que son más homogéneos, y a partir de la mediana para arriba hay una gran dispersión, incluido un caso atípico que es de 32 años. Entonces me habla de la dispersión de los datos de otra manera diferente a calcular la desviación estándar. Es una cuestión más visual. Este tipo de gráfica suele ser muy utilizado en muchos ejercicios estadísticos, en el caso de variables cuantitativas, que se construyen algunos índices, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y se quiere comparar, aquí nada más metimos una variable, la edad, pero puedo hacer esto comparado por otro factor, por ejemplo, el sexo de las personas. Entonces, en la siguiente gráfica hago eso, ¿no? O sea, grafico las edades
es en la misma muestra, pero ahora por sexo, ¿no? Hombres, mujeres. Entonces, si se dan cuenta, el dato 32, en el caso de los hombres, ya no es atípico, es el máximo. Ya no entra, si nada más consideramos los puros hombres por separado. Obviamente, en el ejemplo de los datos que puse no puse el sexo, pero esto ya lo hice de la base de datos directo. Y bueno, lo que observamos es lo mismo, ¿no? De la mitad para abajo son muy homogéneos los hombres, la edad de los hombres. De la mitad para arriba son muy heterogéneos. La misma situación vemos en las mujeres, aunque aquí el valor mínimo es mucho más pequeño. El valor más pequeñito fue el de una mujer de 17 años, ya lo vimos hasta aquí. Por eso la barrita llega más grande hacia acá. Y fíjense que este dato, que es como 29, que no llega al 30, se catalogó como un dato atípico, pero para el grupo de mujeres, o sea, considerando todo el conjunto de datos revuelto, hombres con mujeres, no es atípico. Pero para solo las mujeres, quiere decir que el valor más grande de las mujeres, si considera el atípico, ronda por ahí de los 25 años, pero este valor para el conjunto de datos de las mujeres que se dan cuenta también el tamaño de la caja es mucho más pequeña de las mujeres con respecto a los hombres, lo cual indica que las mujeres que contestaron la encuesta en cuanto a la edad, son mucho más homogéneas que los hombres, ¿no? En cuanto a la edad. Pero aún ahí también hay datos, hay alguna mujer que para ese grupo, pues es un dato atípico, que es una edad típica de 29 años, para todo el conjunto de datos que graficamos, ¿no? Entonces, hasta aquí la presentación de lo que son los datos atípicos, no sé, y los cuartiles, ¿no? Eso es la parte de conceptos que el día de hoy voy a ver. Y lo que voy a hacer es, en este momento, dejar de compartir la pantalla y voy a detener la